Capítulo 1. 1867. Su Alteza el Príncipe Iván Bolkonsky, anunció un lacayo vestido con la librea de la embajada británica. Lord Marston, que estaba escribiendo una carta, levantó la vista del escritorio con expresión incrédula antes de ponerse de pie de un salto. «Iván. Querido amigo», exclamó, «no imaginé que estuvieras en París». «Acabo de llegar», contestó el príncipe, «y me sentí encantado cuando me dijeron que estabas aquí. Fui enviado a purgar mis pecados con la misión de informar al primer ministro sobre la exposición», respondió Lord Marston, «pero ahora que has llegado me atrevo a decir que puedo descuidar mis deberes para que tú y yo nos divirtamos». «Claro que lo haremos», exclamó el príncipe. Se desplomó en uno de los cómodos sillones y a su amigo le pareció más atractivo y apuesto de lo que recordaba haberlo visto antes. Lord Marston y el príncipe, que era primo del zar, habían sido amigos íntimos desde que eran muy jóvenes, cuando el padre de Lord Marston era embajador en San Petersburgo. Eran de la misma edad y ambos se habían visto mezclados en tantas aventuras en Rusia, Francia e Inglaterra que habían logrado escandalizar a la sociedad de los tres países. El príncipe siempre ideaba y dirigía todas aquellas escandalosas escapadas. Lord Marston, convencionalmente inglés en muchos sentidos, jamás habría pensado en emprender aquellas aventuras por su cuenta. Su rostro, casi siempre inexpresivo, sonreía ahora con placer y sus ojos se encendieron de alegría cuando miró a su amigo sentado frente a él. «Cuéntame, Iván, ¿qué has estado haciendo?», le pidió. Los ojos del príncipe brillaron con malicia. Sus ojos eran lo más notable de sus rasgos. Eran de color casi púrpura, bordeados de largas pestañas oscuras y revelaban en sus profundidades todas las emociones salvajes y apasionadas que lo sacudían. Eran sus ojos sobre todo los que lo hacían tan atractivo para las mujeres y los que lo hacían dejar a su paso muchos corazones destrozados. Tenía facciones casi clásicas y el cuerpo esbelto y atlético de un hombre que pasa mucho tiempo en la silla de montar. El príncipe Iván destacaba siempre entre los apuestos jóvenes que decoraban la corte del zar. «¿Quién tuvo la culpa de que te castigaran a ti también, o vienes huyendo por tu propia voluntad?», preguntó Lord Marston. «Era una chica deliciosa pero empezaba a cansarme a decir verdad. Así que cuando la zarina le dijo al zar que me diera un tirón de orejas decidí que lo mejor era marcharme». Lord Marston se echó a reír. «Ya sabía que había una mujer de por medio. Encontrarás aquí a muchas de tus antiguas enamoradas que te esperan con los brazos abiertos, además de unas cuantas nuevas preciosidades quienes han venido de París a ver la exposición. Como comprenderás, la ciudad está por desgracia abarrotada de gente». «Era de esperarse», contestó el príncipe. «Sin embargo, como viejos parroquianos que somos de los lugares más exóticos, no creo que nos cierren las puertas a nosotros». «Puedes estar seguro de que no lo harán», reconoció Lord Marston con sequedad. El príncipe no solo era un hombre inmensamente rico sino en extremo generoso. Para él por lo tanto siempre había palcos en el teatro, las mejores mesas de los restaurantes y las puertas abiertas para todos los espectáculos y diversiones parisinos. «¿Cómo está Rusia?», preguntó Lord Marston. «Llena de inquietudes», contestó el príncipe. Lord Marston pareció sorprendido. «¿Qué sucedió?». «Pensé que todo sería tranquilidad y armonía una vez firmado el manifiesto de emancipación que dio la libertad a los siervos. Yo estaba en Rusia el domingo en que se leyó la proclama en todas las iglesias y cuando se vitoreó a Alejandro como el zar libertador. Todavía puedo escuchar a la gente gritando». La expresión del príncipe se volvió de pronto seria. Sí, la alegría del pueblo era indescriptible. Pero los siervos liberados no comprendieron la responsabilidad que entrañaba ser libres y dueños de la tierra que cultivaban. «Son hombres libres pero más pobres que nunca». «No es posible», exclamó Lord Marston. «Por desdicha sí lo es. Han estallado motines en muchas partes del país y los labriegos han asesinado a terratenientes y funcionarios. Ya había oído decir que había problemas. Pero como tú mismo has dicho tantas veces, Iván, Rusia está muy lejos de aquí». Lord Marston recordó el ambiente en el que vivía el príncipe en su propio país y las casas en las que él mismo se había hospedado tantas veces y de las cuales el príncipe era el dueño. Evocó sus enormes propiedades,
los miles de siervos que inclinaban la cabeza hasta el piso al paso de su amo y el esplendor casi pagano de las casas de su amigo que se encontraban cubiertas por la nieve una buena parte del año. Cuando era muy joven la propiedad del príncipe le había parecido un reino. Había numerosos y enormes edificios como si fuera una ciudad que perteneciera a un solo hombre y sus jardines estaban decorados con estatuas de mármol de tamaño natural entre una pequeña selva de exóticas plantas tropicales. El lujo llegaba a la extravagancia en los pisos de mármol, de cuarzo o de lapislázuli procedentes de las minas de Siberia. Lord Marston solo tenía que cerrar los ojos para ver en su mente los salones pintados de verde, de azul oscuro o de escarlata atestados de tesoros fantásticos y para escuchar el crujido de las altas estufas de porcelana que permanecían encendidas de día y de noche. Eran alimentadas por leños traídos por relevos de siervos quienes también atendían las lámparas y encendían los centenares de velas que ardían en toda la casa, lo mismo en las habitaciones ocupadas que en las que no lo estaban. Samóvars, iconos, vodka, caviar, violines, caballos salvajes, y jinetes todavía más salvajes, formaban parte del ambiente del príncipe. Todo era, había pensado siempre Lord Marston, ajeno a la realidad. Las extravagancias de la aristocracia rusa no tenían límite. La amante de un gran duque tenía un trineo adornado de esmeraldas y grandes ramos de violetas eran traídos desde Parma para demostrar el cariño de un noble para su enamorada del momento. El príncipe Iván pertenecía a esa clase y disfrutaba de sus incontables privilegios con un entusiasmo que no dejaba de ser encantador. La única nube en el brillante cielo del príncipe eran las mujeres. Ejercía sobre ellas desde luego un irresistible atractivo, pero aunque se enamoraba con frecuencia y perseguía al objeto de su interés con verdadera pasión una vez que capturaba el corazón de la dama en turno ésta le parecía aburrida y desagradable. Era la conquista lo que le deleitaba. Pero una vez que la mujer se le entregaba dejaba de interesarle. «Debo decirte», murmuró ahora Lord Marston, «que estoy aquí en misión oficial y no debemos mezclarnos en ningún escándalo, de lo contrario me llamarán la atención muy en serio como otras veces». «Nos portaremos con la mayor circunspección», prometió el príncipe con su voz profunda y atractiva, pero sus ojos parecían bailar y Lord Marston exclamó: «Oh, Iván, siempre me metes en problemas. Si no lo hiciera te volverías tan insoportablemente rígido como el peor de tus conciudadanos», contestó el príncipe. «Bueno, ya te he hablado de Rusia. ¿Qué hay de nuevo en París?» «Todo lo que te puedas imaginar». «¿Quieres ver la exposición?» «Santo cielo». «¿Por qué la hicieron?» «Por razones básicamente políticas», explicó Lord Marston. «Los franceses se han puesto muy nerviosos desde que Prusia derrotó a Austria en la batalla del Sadaun el año pasado». «¿Qué tiene eso que ver con la exposición?» «El ejército francés no está en condiciones de realizar una campaña contra Prusia, así que el emperador Napoleón III ha decidido conquistar la buena voluntad de los parisinos con espectáculos fastuosos». El príncipe Iván lanzó una carcajada. «Ese es un recurso pagano», dijo con tono de desprecio. «Eso es exactamente», reconoció su amigo. «No quiero saber nada de la exposición ni de la corte», anunció el príncipe. «¿Qué otra cosa puedes ofrecerme?» «El demi-monde». El príncipe enarcó las cejas. «¿Así llaman ahora al mundo de las cortesanas, de las grandes cocottes?» «Exacto. Es un término que Dumas inventó hace algunos años para referirse a las mujeres galantes de cierta categoría». «¿No has oído hablar de la obra teatral en que usó esa expresión?» «Supongo que sí, pero me he olvidado de ella». «Te lo explicaré», continuó Lord Marston. «En el segundo acto el héroe explica a otro hombre lo que es el demi-monde. Compara a ciertas mujeres con un cesto de melocotones, todas ellas, como las frutas, tienen algún pequeño defecto y dice así: todas las mujeres que te rodean tienen un defecto en su pasado, una mancha en su nombre. Tienen el mismo origen que las mujeres de la alta sociedad, poseen la misma apariencia y los mismos prejuicios, pero ya no pertenecen a esta forma lo que llamamos el demi-monde y a ellas podemos llamarlas las demi-mondaines». «Es una excelente descripción», convino el príncipe. «Pero vamos hacia el delicioso mundo que acabas de describir. Supongo que la paiva anda todavía por allí luciendo joyas que valen el rescate de un rey».
Por supuesto, contestó Lord Marston. La paiva, que casi siempre llevaba encima joyas por valor de 2 millones de francos, era considerada la suprema cortesana del siglo. Se suponía que no tenía corazón, pero Lord Marston sabía que en lo que al príncipe se refería era capaz de una ternura que otros hombres que habían gastado fortunas en ella no habían logrado descubrir. «¿Y qué me dices de la Castiglione?», preguntó el príncipe. «La condesa sigue siendo amante del emperador. Otra de tus amiguitas, Madame Mustard, ha adquirido una enorme fortuna del rey de Holanda que está locamente enamorado de ella. A todas puedes verlas en sus lugares de costumbre despilfarrando la fortuna de algún desventurado al que arrojan de su lado en cuanto lo dejan en la ruina». «Siempre llego a París esperando que sea diferente», comentó el príncipe, «y siempre me encuentro que es el mismo». «París es siempre París», replicó riendo Lord Marston, «y no creo que ni siquiera tú, Iván, puedas cambiar eso». «No creo que querría hacerlo», confesó el príncipe. «¿Qué buscas, Iván?». «Desde que te conozco siempre he tenido la impresión de que buscas algo». El príncipe sonrió. «Hablas como mi queridísima mamá, que hasta su muerte, que ocurrió el año pasado, decía que el enamorarme de una buena muchacha sería mi salvación». «¿De verdad dijo eso la princesa?». «No una vez sino miles de veces», confesó el príncipe. «Tenía la obsesión de verme casado, ya muy formal y con una numerosa prole. Desde luego yo no me opongo del todo a la idea. Lo que pasa es que…». Se detuvo. «¿Temes que resultaría muy aburrido para ti?», preguntó Lord Marston. «Con las mujeres que conozco, sí», contestó el príncipe. Se puso de pie y caminó de un lado a otro de la habitación. «La verdad es, Hugo», declaró en un tono muy serio, «que me doy cuenta de que debía casarme para procrear hijos que heredaran mis posesiones, pero me temo que soy un idealista, o un romántico». «Eres ambas cosas». «Siempre lo has sido». «¿Recuerdas cuando hacíamos planes para el futuro?». «Siempre pensé entonces, Iván, que tú te imaginabas como un pequeño dictador benevolente que procuraba dar felicidad a todos los que le servían y que vivía en un mundo mítico e idealista». «Maldita sea», exclamó el príncipe, «haces que parezca un poco tonto, pero supongo que hay algo de verdad en lo que dices». «Quiero algo, lo quiero con todo mi corazón, pero no sé qué es». Lord Marston lo miró comprensivo. Era el amigo más íntimo del príncipe y sabía que bajo su apariencia un tanto disipada, bajo su conducta con frecuencia escandalosa, se escondía un hombre compasivo y generoso. No había siervos mejor tratados que los que le pertenecían y nunca, antes que el zar concediera la libertad a todos los siervos del país, hubo agitación en las propiedades de los Bolkonsky. En su vida personal el príncipe era también muy generoso. Ninguna mujer podía quejarse de él en cuanto a expresiones materiales de afecto. La colmaba de regalos mientras tenía interés en ella y dejaba su futuro asegurado cuando lo perdía. Pero ninguna había logrado retener su atención por mucho tiempo. En breve el príncipe se lanzaba en busca de una nueva mujer que correría la misma suerte de la anterior. «Maldita sea, Hugo, no he venido a París a oír sermones. Por lo que más quieras ofréceme un trago». «Amigo mío, perdóname», exclamó Lord Marston, «me asombró de tal modo tu repentina aparición que olvidé los buenos modales». Se levantó para tirar del llamador y unos minutos después los lacayos entraron trayendo una botella de champaña en un cubo de plata con hielo y una bandeja que contenía copas, paté, caviar y otras pequeñas golosinas. El príncipe bebió la champaña y comentó: «Se ve que te tratan bien aquí, pero si te vienes a hospedar conmigo me sentiría encantado». «Es una buena idea», contestó Lord Marston, «aunque no me gustaría ofender al embajador y a su encantadora esposa que han sido excepcionalmente bondadosos conmigo. Estoy seguro de que si les dices que pasarás unos días conmigo, mientras estoy en París, comprenderán». «Explícales que voy a organizar algunas fiestas originales en mi casa de los Campos Elíseos». «Cielos, Iván», exclamó Lord Marston levantando las manos, «si vas a hacer tonterías será mejor que me mude a esa mansión en los Campos Elíseos». «Pero mi reputación en París quedará arruinada». «Tonterías», exclamó el príncipe. «Sabes que esas fiestas animan mucho el ambiente». Lord Marston sabía muy bien hasta qué punto era cierto lo que el príncipe decía.
Las fiestas que ofreció en el pasado habían sido comentadas desde el Palacio de las Tullerías hasta el más modesto café al aire libre de París. No eran solo espectáculos de alocada extravagancia, eran también fiestas tan divertidas que quienes no eran invitados a ellas se sentían humillados al punto de que preferían salir de París aparentando tener cosas urgentes que atender en el campo antes que reconocer que sus nombres habían sido omitidos. Los amigos estaban todavía conversando cuando se abrió la puerta y entró el embajador británico. Ambos hombres se pusieron de pie y después de dirigir al príncipe una mirada especulativa el conde Cowley, que tenía ya 15 años de ser embajador de Inglaterra en Francia, extendió la mano. Encantado de ver a su Alteza dijo, hace mucho tiempo que no nos visitaba. Su excelencia es muy bondadoso contestó el príncipe, he venido solo y espero que me perdonará si le robo a su huésped para que me haga compañía. El conde Cowley miró sonriendo a Lord Marston. Creo que ha enviado suficientes informes como para llenar de papeles el cesto del primer ministro. Es hora ya de que se divierta un poco. Gracias milord contestó Lord Marston. La carroza abierta del príncipe, tirada por dos espléndidos caballos, esperaba en el patio de la embajada. Una hora más tarde los dos amigos partieron en ella después que Lord Marston había dado instrucciones a su valet de hacer su equipaje y seguirlo a la mansión del príncipe. ¿Qué vamos a hacer esta noche?, preguntó el príncipe. Voy a llevarte a ver algo nuevo contestó Lord Marston, que creo que te interesará. ¿Qué es? No voy a decírtelo porque quiero que sea una sorpresa. Muy bien, pero insisto primero en una buena cena contestó el príncipe. ¿Magnis o Beaufort?, preguntó Lord Marston. Beaufort. Quiero comer tranquilo y que no me distraigan los célebres parroquianos que estarán en Magnis. Excelente idea. Entonces comeremos la especialidad de la casa. Lord Marston estaba pensando al decir eso en la magnífica carpa de río que servían allí y recordó que Alfred Delvaux había declarado en Los placeres de París, su libro recién publicado, que era una de las glorias del lugar. Delvaux había dicho en cierta ocasión: el placer es la manía de París, su mal y su debilidad. Los parisinos adoran las emociones y las diversiones violentas, con mucho ruido, movimiento y excitación. Era una descripción pensó Lord Marston, que podría aplicarse también al príncipe. Los dos hombres fueron muy bien recibidos en el Beaufort. El restaurante se encontraba en el Palais Royal que durante el reinado de Luis XVI el duque de Orleans lo transformara en un casino y centro de diversiones, lo cual lo convirtió en uno de los ciudadanos más ricos de Francia. Todavía era el lugar favorito de las cocottes y conservaba el mismo decorado que tenía al terminar la revolución. Con sus sofás de terciopelo rojo y sus espejos montados en paneles de madera pintada era un sitio íntimo y cómodo para quienes querían concentrarse en la comida. El príncipe y Lord Marston pusieron gran esmero en ordenar la comida y esperaron tranquilos a que les sirvieran, bebiendo champaña y conversando. Como lo hacían con frecuencia cuando estaban solos, discutieron temas que hubieran sorprendido a muchos de sus amigos: filosofía, literatura, política, tratando de superarse mutuamente en cuanto a citas, ya que ambos eran en extremo eruditos. Cuando terminó la cena, el estado de ánimo del príncipe cambió con una rapidez que era muy característica de él. Ahora Hugo dijo, ¿a dónde vas a llevarme? Contén la respiración contestó Lord Marston, a ver la Cenicienta. Estoy demasiado grande para que me interesen los cuentos. No estás demasiado grande para lo que te llevaré a ver. Te advierto que si me aburro me saldré sin miramientos. Estoy dispuesto a apostar una considerable suma de dinero a que no te aburrirás. Muy bien convino el príncipe en tono resignado. Salieron del restaurante y se dirigieron al cómodo carruaje del príncipe, con dos hombres en el pescante y una manta de Marta cebellina por si enfriaba en la noche. Pero por el momento el aire de abril era tibio y agradable. Los dos amigos cruzaron las piernas y fumaron con aire reflexivo sus largos habanos. Cruzaron a través de las avenidas de iluminados cafés observando a los numerosos transeúntes que iban de un lado a otro bajo la luz dorada de las lámparas de gas. Afuera del teatro, aunque la función había empezado hacía más de una hora, una multitud bloqueaba las entradas. Era evidente que muchas personas estaban tratando aún de conseguir asientos.
¿Ha vuelto París a su primera infancia?, preguntó el príncipe con ironía. Este es un cuento de hadas muy diferente, explicó Lord Marston. Tiene 5 actos y 30 escenas. El príncipe lanzó un gemido. Las producciones suntuosas se han vuelto la moda en el teatro contemporáneo, explicó Lord Marston en el tono de quien está dando una conferencia. Verás la Gruta Verde, la Montaña de Fuego, el Lago Azul, el Palacio de los Gnomos y las Nubes Doradas. El príncipe volvió a gemir, pero Lord Marston comprendió que de todos modos se sentía intrigado. Llegaron durante el primer intermedio. Había muchos hombres en el bar tratando de obtener bebidas y el clamor de las voces era ensordecedor. En el teatro las luces estaban encendidas y elevados chorros de gas, que iluminaban un gran candelabro de cristal con luces amarillas y rosadas, se reflejaban desde la bóveda del techo hasta el cubo de la orquesta en brillante cascada luminosa. Las candilejas arrojaban rayos de luz sobre los pliegues púrpura del telón y en los palcos los hombres con gemelos de teatro y las mujeres con impertinentes se miraban unos a otros. Lord Marston había tomado la precaución de contratar para su amigo el palco más grande llamado el Palco Real. Cuando ellos lo ocuparon, numerosos ojos se alzaron para mirarlos. Las manos se agitaron desde otros palcos saludándolos y el príncipe se inclinó primero ante una dama y después ante otra entre las varias que lo habían reconocido. «Mañana nadarás en invitaciones», comentó Lord Marston. El príncipe recorrió el teatro con la mirada. «Te aseguro que seré muy selectivo, Hugo». El timbre del intermedio estaba sonando y ahora el público volvía a sus asientos. Se produjo la usual confusión. Algunas personas que ya se habían sentado se vieron obligadas a levantarse para dejar pasar a otras. El director de la orquesta ocupó su lugar. El rumor de las conversaciones se fue acallando, aunque el creciente silencio era interrumpido de vez en cuando por alguna voz áspera. Lord Marston se dio cuenta de que estaban a punto de contemplar la escena que se desarrollaba en la Montaña de Fuego. Los gnomos trabajaban muy activos, bajo piedras iridiscentes bañadas por una luz roja que las hacía más brillantes que los rubíes. Las olas del lago azul se fueron elevando y el fuego color rubí de la montaña se extinguió y fue sustituido por las luces azules bajo las cuales nadaban ninfas semidesnudas. Todo era tan fantástico que el público entero estalló en aplausos y por un momento hasta el príncipe pareció impresionado. Después de un coro de los gnomos y una canción del príncipe azul, quien buscaba a Cenicienta, la escena se disolvió en la oscuridad y hubo un breve número de comediantes que hizo convulsionar de risa al público. Pero al príncipe no lo divirtieron y dirigió su atención a los otros palcos, como si buscara en ellos a alguna mujer en la cual concentrar su interés. Cuando los comediantes se marcharon hubo un repentino rumor entre el público y el teatro se sumió en la oscuridad. La orquesta empezó a tocar una melodía clásica que era muy diferente a cuanto habían escuchado hasta entonces. «Esto es lo que te traje a ver», dijo Lord Marston. El príncipe, algo intrigado, volvió la cabeza hacia el escenario. Se descorrió el telón y ahora, en lugar de los vivos colores, un poco exagerados, que habían caracterizado la decoración de las otras escenas, aparecieron solo telones lisos en el fondo que parecían fundirse en las sombras. Una bailarina salió al escenario. No se parecía a ninguna otra que el príncipe hubiera visto nunca. Acostumbrado al ballet imperial ruso, con sus bailarinas en zapatos de punta y falditas de tul, talles de bajo escote y maquillaje exagerado, el príncipe encontró en esta muchacha un dramático contraste. Llevaba una túnica griega de seda blanca y el cabello largo cayendo sobre la espalda pero ligeramente recogido en la nuca en un estilo que no era ni clásico ni moderno. Calzaba sandalias y no usaba maquillaje. Permaneció inmóvil por un momento en el centro del escenario y luego empezó a bailar. Era un baile, y al mismo tiempo una escena de mímica que contaba una historia simple interpretada de forma tan magistral que nadie podía dejar de comprenderla. Era una niña feliz y despreocupada, emocionada con las flores, las mariposas, los pájaros. Cuando levantaba los brazos casi podía uno ver las aves que volaban por encima de su cabeza y las mariposas que revoloteaban sobre las flores. La danza era tan exquisita en cada movimiento, en cada gesto, que el público parecía contener el aliento y no se escuchaba un sonido en toda la sala.
Ella era alegría, juventud, creía en que Dios estaba en su cielo y que el mundo era un sitio maravilloso. Simbolizaba lo que todos recordaban de su niñez, la belleza, la inocente frescura de aquellos años. El telón bajó y por un momento se produjo ese silencio expectante que todo actor espera con ansia. Entonces estalló el aplauso estruendoso que pareció sacudir todo el teatro. «Es fantástica», exclamó el príncipe. «¿Quién es?». «Se llama Laura», contestó Lord Marston. El público guardó silencio y la música comenzó de nuevo, pero ahora era muy diferente pues sus notas eran sombrías y dolorosas. La decoración, al descorrerse el telón, seguía siendo la misma y Laura estaba una vez más en el centro del escenario. Llevaba puesto un manto negro y tenía una corona de flores en la mano y su solemne postura conmovió profundamente al auditorio. Dio un paso hacia adelante. Puso la corona en la tumba de alguien a quien había amado y bajó la mirada hacia la lápida. Era evidente que tenía destrozado el corazón. Había perdido algo insustituible, una parte de sí misma y se sentía como si ella misma estuviera en la tumba y ya no perteneciera al mundo de los vivos. Lloró y las mujeres del público lloraron con ella y después extendió los brazos ansiosos, como si quisiera hacer volver a la vida a aquel que había partido para siempre. Luego se hundió aún más en su desesperación que la llevó al punto de desear morir a su vez. De súbito la música dejó escapar una nota de esperanza y ello la hizo levantar el rostro lloroso por primera vez y entonces, lentamente, con tanta lentitud que era casi una agonía contemplarla, se puso de pie. De forma gradual iluminó su mente una consoladora verdad: la muerte no existe, la vida continúa en otros planos. No había perdido a la persona amada. Ahora había luz, había fe. Se quitó el manto y bailó como lo había hecho antes, rebosante de felicidad, y no lo hizo sola. Uno casi podía ver junto a ella a la persona a quien había creído perdida para siempre. Estaban juntos y ya no había dolor ni desesperación. Cayó el telón y de todos los labios escapó un suspiro de asombro y de deleite. «¡Santo Dios!», exclamó el príncipe involuntariamente. Luego, como todos los demás, con los ojos clavados en el telón, aplaudió con frenesí, esperando a que la bailarina reapareciera a recibir la ovación. «No la volverás a ver», aseguró Lord Marston con voz baja. El príncipe lo miró sorprendido. «¿No sale a recibir los aplausos? ¿Por qué?». «No lo sé». El público puede romperse las manos aplaudiendo y quedar ronco de tanto gritar, pero ella no presta atención. El príncipe estaba asombrado, jamás había oído nada semejante y cuando el telón se abrió para revelar otra escena llena de colorido, dijo al punto: «Debo conocerla». «Vamos a buscarla». «Es inútil». «No acepta ver a nadie». «Tonterías», exclamó el príncipe. «Ella me verá». «Llama a un sirviente». Sacó una tarjeta de su bolsillo y escribió una frase detrás. Lord Marston lo observó con una sonrisa divertida. Luego llamó a uno de los ujieres y cuando éste llegó el príncipe le entregó la tarjeta. «Lleve esto a la señorita Laura», ordenó, «y tráigame su respuesta». Ofreció al hombre un luis de oro, pero el ujier movió la cabeza de un lado a otro. «Es imposible, señor». «Nada es imposible», insistió el príncipe. «Quiero que la señorita cene conmigo». «Como puede ver por mi tarjeta soy el príncipe Iván Volkonsky». «Lo siento, señor, pero la señorita Laura no acepta cenar con nadie». «De hecho, señor», agregó mirando hacia el escenario, «debe haberse marchado ya del teatro». «¿Cómo?», preguntó el príncipe con voz aguda. «¿No se presenta con los demás artistas en la última caída del telón?». «No, señor». «La señorita Laura no habla con nadie. Apenas termina su actuación se marcha». El príncipe despidió al ujier y se volvió hacia Lord Marston. «¿Estará diciendo la verdad?». «Eso es lo que me han dicho todos». «Laura es una sensación. Todos los periódicos la alaban, pero ella se niega a conceder entrevistas y nadie la ha visto en público». «Es fantástica». «Estupenda», exclamó el príncipe. «Yo me consideraba un experto en baile pero esto es diferente de cuanto había visto antes». «Pensé que dirías eso», comentó Lord Marston con una sonrisa. «El resto de la función es banal». «¿Nos vamos?». «No, maldita sea». «No tengo intenciones de irme», replicó el príncipe. «Vamos a tratar de verla». «Quiero comprobar si es cierto lo que dices». «Muy bien,
pero te aseguro que pierdes el tiempo. El príncipe no lo escuchó. Salió del palco y se dirigió hacia la puerta que daba a la parte posterior del escenario con el aire de un hombre para quien todo eso es familiar. Lord Marston lo siguió en silencio. Avanzaron detrás del escenario entre la acostumbrada confusión de cuerdas y telones, de tramoyistas que lanzaban juramentos contra quienes les estorbaban y actores que volvían corriendo a sus camerinos. Llegaban flores de la calle en cestas o arregladas en ramos con largas cintas de satén y al pasar junto a ellas Lord Marston notó que muchas eran para Laura. Los dos hombres caminaron por un angosto pasillo y el príncipe no tardó en encontrar, en su casilla, al encargado de los camerinos y le preguntó cuál era el camerino de Laura. «Puede usted ir a su camerino si gusta, señor», respondió el hombre, que se había puesto de muy buen humor por la cantidad de luises que el príncipe había colocado en la palma de su mano, «pero la señorita no está». «¿En dónde está?», preguntó el príncipe casi molesto. «Se ha ido». «La señorita Laura siempre sale del teatro en cuanto termina su acto. ¿Hay un caballero que la espera tal vez?». El hombre movió la cabeza de un lado a otro. «No, señor, la señorita Laura se marcha sola con la señora que la acompaña siempre». «¿Cómo se llama la señora?». El hombre se quedó pensando un momento y después, haciendo un esfuerzo, respondió: «Anderson». «Ese es un apellido inglés», exclamó el príncipe. «¿No es así, Hugo?». «Así me parece», contestó Lord Marston. «Escúcheme», dijo el príncipe volviéndose al encargado. «Deseo conocer a la señorita Laura. Si le dejo una nota aquí, ¿procurará que la reciba mañana?». «Puedo dársela a la señora Anderson», repuso el hombre titubeante. «Es para la señorita Laura». El hombre encogió los hombros. «Es la señora quien se encarga de todo». «Como ya le he dicho, señor, la pequeña no habla. Entra en su camerino en silencio. En silencio se dirige al escenario y en silencio se va». «No lo creo», exclamó el príncipe exasperado mientras él y Lord Marston se alejaban en el carruaje. «Eso han dicho muchas personas antes que tú», contestó Lord Marston, «pero tenías que averiguarlo por ti mismo». «Tengo que verla. Dudo mucho que sea posible, pero puedes intentarlo». «De cualquier modo tienes que confesar que es única». «Claro que lo es, única, original, sensacional». «Pero, ¿de qué me sirve eso?». Lord Marston se echó a reír. «Tienes que reconocer que la muchacha te tiene muy intrigado». «Por supuesto que lo estoy, pero puedo asegurarte, Hugo, que intento llegar a ella y nada ni nadie impedirá que yo logre hacer amistad con Laura». Lord Marston se recostó en su asiento y rió. «Me encanta observarte cuando sigues a una presa, Iván, pero tengo la impresión, aunque tal vez esté equivocado, de que esta vez tu cacería será en vano». «Caramba, si cualquier otro hombre me hubiera dicho eso, lo llamaría mentiroso, pero tratándose de ti, Hugo, es un desafío». «¿Cuánto quieres apostar a que voy a tener éxito donde otros han fracasado?». Lord Marston se quedó pensativo un momento. «No voy a apostar dinero contigo, Iván. Perderlo no te dolería. Pero tengo un nuevo caballo gris al que considero extraordinario. Tiene sangre árabe y además su entrenamiento ha sido excepcional». «¿Y bien?», preguntó el príncipe con una sonrisa. «Te apuesto a Kingfisher», contestó Lord Marston con prontitud, «contra uno de tus mejores potros». «Acepto», exclamó el príncipe. «Si vamos a montar mañana, verás a Suliman. Es un animal magnífico y pagué más por él que por ningún otro caballo. Y debo decirte que intento quedarme con él». «Me encantará montarlo cuando pasee por Londres», declaró Lord Marston lleno de confianza. «A mí me gustará ver a Laura montando a Kingfisher», replicó el príncipe. Los dos hombres rieron y luego el príncipe comentó: «Aunque su compañera sea inglesa, no creo que Laura lo sea. Podría apostar mi propia vida respecto a eso». «Estoy de acuerdo contigo en ese punto». «Sin embargo tiene el cabello rubio. Pero sus ojos son oscuros». «Es extraño que lo sean si ella es rubia, aunque podría jurar que su cabello es del todo natural». «Sí, nadie podría teñírselo en ese tono», reconoció Lord Marston. «¿Cómo pudo aprender a bailar de este modo?». «No hay escuela en el mundo entero, que yo sepa, que enseñe a bailar así». Esa misma pregunta se han hecho todos los periódicos de París. La ponen por los cielos, pero por primera vez ni el más obstinado reportero ha logrado saber nada de su vida personal. Lord Marston se detuvo antes de añadir: «Nadie sabe de dónde vino,
¿Dónde vive o qué idioma habla? Nadie sabe absolutamente nada. Es increíble, exclamó el príncipe. Si me hubieras dicho eso de alguna bailarina, en cualquier país, no te lo hubiera creído. Yo tampoco, exclamó Lord Marston. He venido a ver a Laura 4 veces y en cada ocasión he salido asombrado de que en esta ciudad, que es un verdadero triunfo del artificio, haya algo tan fundamentalmente puro como es ella. Uno la ve con el corazón más que con los ojos. Eso mismo sentí yo, confirmó el príncipe con voz baja. Pero hay otra cosa, Hugo. Esa muchacha habló a mi alma y te juro que eso es algo que nunca me había sucedido antes.